La mujer extraña que intentó robarme o secuestrarme. Era una tarde como cualquier otra en el corazón de la ciudad. El sol comenzaba a inclinarse, pintando el cielo con tonos anaranjados y dorados, mientras las calles bullían con el ajetreo habitual de la gente que salía de sus trabajos, hacía compras o simplemente paseaba. Yo estaba parada frente a una de las tiendas departamentales más famosas de la zona, recargada contra la ventana de cristal, tratando de mantener el equilibrio entre las bolsas que cargaba y el pastel de cumpleaños que llevaba con cuidado para mi mejor amiga. Había decidido esperar el autobús en lugar de caminar, como solía hacer, porque esa vez tenía demasiadas cosas que cargar. El lugar estaba lleno de gente. Algunos esperaban el autobús, otros pasaban apresurados, y unos cuantos se detenían a mirar los escaparates de las tiendas. A pesar de la multitud, me sentía segura. Después de todo, era una zona céntrica, bien iluminada y con mucha actividad. Pero todo cambió cuando ella se acercó. Una mujer, de apariencia desaliñada y mirada perdida, se dirigió directamente hacia mí. Al principio, no le di mayor importancia. La gente a menudo se me acercaba para preguntar direcciones o simplemente para entablar una conversación casual, a pesar de que yo era bastante introvertida. Pero esta vez fue diferente. Lo primero que dijo fue una advertencia: ten cuidado con tus cosas, hay gente muy mala por aquí. Podrían robarte. Sus palabras sonaron sinceras, casi protectoras, pero había algo en su tono que me hizo sentir incómoda. Sin darme tiempo para responder, comenzó a hacerme preguntas. Demasiadas preguntas. Quería saber dónde vivía, qué autobús tomaba, cómo se llamaban mis padres, a qué se dedicaban y a dónde me dirigía. Cada pregunta era más invasiva que la anterior, y una sensación de alerta comenzó a crecer dentro de mí. Seguí el consejo que mi madre me había dado desde pequeña: nunca des información personal a un extraño. Así que mentí en todas sus preguntas, inventando respuestas rápidamente. Pero entonces, la mujer comenzó a hablar de su vida. O al menos, eso intentó. Sus palabras no tenían coherencia. Saltaba de un tema a otro sin conexión alguna, como si estuviera contando historias al azar que solo tenían sentido en su mente. Sus ojos, muy abiertos y con la mirada perdida hacia el cielo, reflejaban una especie de delirio. Su apariencia, que al principio no había notado, era desordenada y descuidada. Pensé que tal vez padecía de alguna enfermedad mental, como esquizofrenia, pero eso no calmó mi creciente sensación de miedo. La situación empeoró cuando comenzó a invadir mi espacio personal. Se acercó demasiado, repitiendo una y otra vez la misma advertencia sobre los ladrones. Me sentí acorralada, especialmente cuando se acercó tanto a mi rostro que sentí que estaba siendo acosada. Una mujer que pasaba por ahí nos miró con sorpresa, pero no hizo nada. Yo estaba demasiado asustada para pedir ayuda. Entonces, cometí el error de mencionar qué autobús iba a tomar. De inmediato, ella dijo que también lo tomaría, a pesar de que antes había mencionado que iba a un lugar completamente diferente. Inventó una excusa sobre visitar a su hermano, pero su repentino cambio de planes me pareció sospechoso. Decidí que era mejor caminar, pero ella insistió en acompañarme, diciendo que iba en la misma dirección. ¿Cómo era posible? No lo entendí, pero sabía que tenía que alejarme de allí. Con el corazón latiendo fuerte, me despedí de manera cortés y comencé a caminar. Pero ella me siguió. Durante una cuadra entera, sentí sus pasos detrás de mí, cada vez más cerca. Finalmente, giré en una esquina y corrí lo más rápido que pude, sin importarme el pastel que llevaba en las manos. No me detuve hasta que estuve segura de que había perdido a aquella mujer. Reflexionando después, no pude evitar preguntarme cuáles eran sus intenciones reales. ¿Era solo una persona con problemas mentales que buscaba compañía? ¿O era algo más siniestro? En México, las tácticas de secuestro a menudo involucran a varias personas, y no pude evitar pensar que tal vez ella no estaba sola. Afortunadamente, nunca lo sabré. Pero una cosa es segura: esa mujer, fuera de la tienda departamental, es alguien con quien espero no volver a encontrarme. Un año después de ese incidente, estaba en casa viendo las noticias cuando algo me llamó la atención. Una reportera hablaba sobre una red de secuestros que había sido desmantelada en la ciudad. Mostraron imágenes de los arrestos, y entre los detenidos, vi una cara que me resultó familiar. Era ella, la mujer del autobús. Me acerqué al televisor, incrédula. La reportera explicaba que la mujer había sido parte de una banda que operaba en el centro de la ciudad. Su táctica era acercarse a personas solitarias,
ganar su confianza con historias incoherentes y luego llevarlas a lugares apartados donde otros miembros de la banda las esperaban. Aparentemente, su comportamiento errático era una estrategia para confundir a sus víctimas y evitar que sospecharan de sus verdaderas intenciones. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Recordé cómo me había seguido, cómo insistió en acompañarme y cómo me sentía acorralada. Si no hubiera corrido aquel día, ¿qué habría pasado? ¿Habría sido una más de sus víctimas? Pero lo que más me impactó fue lo que dijo la reportera a continuación. Resulta que la mujer no actuaba sola. Su hermano, a quien mencionó aquella tarde, era el líder de la banda. Él era quien coordinaba los secuestros desde las sombras, usando a su hermana como carnada. La policía los había estado vigilando durante meses, y finalmente lograron atraparlos gracias a una denuncia anónima. Me senté en el sofá, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Aunque me sentí aliviada de saber que ya no representaban una amenaza, no pude evitar sentir una mezcla de rabia y tristeza. ¿Cuántas personas habían caído en su trampa antes de que los detuvieran? ¿Cuántas vidas habían arruinado? Esa noche, soñé con ella otra vez. Pero esta vez, en lugar de sentir miedo, sentí lástima. Lástima por alguien que había sido manipulada por su propio hermano, por alguien que había perdido su humanidad en nombre del crimen. Al día siguiente, decidí visitar la comisaría para obtener más información. Quería saber si había algo que pudiera hacer para ayudar a las víctimas o para asegurarme de que nunca más volvieran a hacerle daño a nadie. Fue entonces cuando me enteré de algo que me dejó sin palabras. La mujer, durante su interrogatorio, había mencionado mi nombre. El oficial que me atendió me miró con curiosidad cuando le dije que yo había sido una de las personas a las que la mujer había abordado. «Usted es la chica del pastel, ¿verdad?», me preguntó. Asentí, confundida. ¿Cómo sabía eso? Resulta que, durante su interrogatorio, la mujer había hablado de mí. No como una víctima, sino como la que se escapó. Dijo que yo había sido la única que no cayó en su trampa, la única que logró escapar antes de que pudieran actuar. Y lo más sorprendente de todo, dijo que yo la había inspirado a querer cambiar. Según el oficial, la mujer había confesado que, después de aquel día, comenzó a cuestionar lo que estaba haciendo. Mi reacción, mi decisión de correr y no dejarme engañar, la hizo darse cuenta de que no todas las personas eran tan vulnerables como ella pensaba. Poco a poco, comenzó a distanciarse de su hermano y de la banda, hasta que finalmente decidió colaborar con la policía para detenerlos. No podía creer lo que estaba escuchando. Esa mujer, que me había aterrorizado tanto, ¿había cambiado gracias a mí? ¿Había sido yo, sin saberlo, la razón por la que la red de secuestros había sido desmantelada? El oficial me dio una tarjeta con el número de contacto de la mujer, quien estaba bajo custodia pero dispuesta a hablar conmigo si yo lo deseaba. No supe qué hacer. Por un lado, quería entender por qué había hecho lo que hizo. Por otro, no estaba segura de estar lista para enfrentarla de nuevo. Finalmente, decidí llamarla. La vi a través del vidrio de la sala de visitas en la prisión. Parecía diferente. Más tranquila, más consciente. Sus ojos ya no estaban perdidos en el vacío, sino que me miraron directamente cuando entré. «Gracias por venir», dijo en voz baja. No sabía qué decir. Así que simplemente me senté y la escuché. Ella me contó su historia. Cómo su hermano la había manipulado desde que eran niños, cómo la había arrastrado al mundo del crimen y cómo la había convencido de que no había otra opción para ellas. Me habló de su arrepentimiento, de las noches en vela pensando en las personas a las que había lastimado, y de cómo mi reacción aquel día la había hecho cuestionar todo lo que creía saber. «Tú me diste valor», me dijo. Valor para enfrentar a mi hermano, para decirle que no quería seguir siendo parte de eso. Y aunque sé que no puedo cambiar el pasado, quiero hacer lo posible para enmendar mis errores. Salí de la prisión con una mezcla de emociones. Rabia, tristeza, pero también un poco de esperanza. Esperanza de que, tal vez, incluso las personas que parecen perdidas pueden encontrar su camino de regreso. Y aunque sé que nunca olvidaré lo que sucedió aquel día, también sé que, de alguna manera, esa experiencia me cambió para bien. Me hizo más fuerte, más consciente, sobre todo, más humana.